going thing. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video hablando pues de un tema muy preguntado, muy interesante, que es el síndrome de ovarios poliquísticos y pues acaba de la GPC, del diagnóstico y tratamiento pues de este síndrome, ¿no? Entonces quédate a ver este video y vamos a iniciar hablando pues de su definición. Tenemos que es un síndrome de disfunción ovárica caracterizada por hiperandrogenismo clínico, bioquímico y alteraciones menstruales, así como alteraciones identificadas por ultrasonido. En cuanto a su incidencia, tenemos que va a afectar del 3 al 7% de las mujeres en edad reproductiva. Va a ser la principal causa de oligoanovulación crónica y esterilidad en el primer mundo y se van a encontrar pues en una alta prevalencia en mujeres con sobrepeso y obesidad. Tenemos que pues el SOP puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, para el síndrome metabólico, hiperplasia y cáncer de endometrio, también para padecer enfermedades cardiovasculares, por lo que pues su diagnóstico y tratamiento debe ser individualizado y adecuado al objetivo terapéutico para cada paciente. Vamos a tratar pues el hirsutismo, tratar el embarazo, la oligoanovulación. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. En sus factores de riesgo vamos a tener a la obesidad de inicio precoz asociada a resistencia a la insulina, también bajo peso al nacer asociado a una recuperación postnatal rápida y exagerada de peso, pubarquia prematura, pubertad adelantada, hiperplasia suprarrenal congénita y también otros trastornos virilizantes. Y hablando de su fisiopatología, pues bueno, vamos a tener una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las dos principales anormalidades hormonales encontradas en los pacientes con SOP? Pues son dos. Va a ser la elevación de los niveles de la hormona luteinizante y de la insulina. Entonces, pues esto hay que acordarnos de esta elevación de la LH y de la insulina. Entonces, pues el aumento de la LH y una disminución pues de la folículo estimulante, pues que va a ocasionar en el ovario, pues va a haber un aumento del crecimiento de pequeños folículos, va a haber una morfología poliquística, anovulación crónica, y en cuanto a la insulina, pues el aumento de la insulina pues va a generar finalmente un aumento en la producción androgénica, entonces también pues va a disminuir la síntesis hepática de globulina fijadora de hormonas sexuales y también pues va a aumentar la actividad ovárica de enzimas de la P450, C17 y P450 SCC, lo que nos va a aumentar esteroidogénesis androgénica, lo que pues finalmente nos daría pues este aumento de andrógenos, ¿no? Entonces el exceso de andrógenos nos va a dar lugar a las alteraciones metabólicas, incluyendo pues la adiposidad central, la resistencia a la insulina, también trastornos del metabolismo hidrocarbonado. Entonces, pues todo esto se va a asociar con el aumento de la insulina. También aquí pues les puse un cuadro muy importante, un esquema que hay que acordarnos. Tenemos que el aumento de la LH y de la insulina pues nos va a causar atresia folicular e incapacidad para formar estrógenos. Y también esto pues nos va a traer el hiperandrogenismo y esto ocasionado por la hiperestimulación ovárica por la insulina. Entonces pues aquí les puse una imagen, ¿no? Baby, la vida es un ciclo, hay que acordarnos de Bad Bunny porque esto es un ciclo. Entonces tenemos que este círculo vicioso pues va a iniciar con la hiperinsulinemia que va a incrementar la formación de receptores IGF-1. Entonces la hipófisis también va a contener estos receptores para la insulina y bajo estímulo pues también va a incrementar la secreción de la hormona luteinizante, que esto pues es muy característico de esta enfermedad, como ya les había mencionado. Las hormonas sexuales son transportadas en su forma inactivas, unidas a proteínas específicas, entonces en la hiperinsulinemia pues se van a inhibir la producción de la proteína transportadora de hormonas sexuales, lo que nos va a aumentar la producción de testosterona libre, que a su vez va a representar la forma activa de la hormona.
Adicionalmente, la conversión periférica de andrógenos a estrona va a inhibir la secreción de la folículo estimulante, llevando a ciclos anovulatorios. Y también pues va a jugar un papel muy importante el eje hipotálamo hipofisiario, ya que pues va a haber un aumento en la estimulación adrenocorticotropina y esto pues nos va a traer un aumento del androgenismo que finalmente nos traía las manifestaciones clínicas, que son estas que encontramos, el hirsutismo, y lo vamos a diagnosticar con la escala de Ferriman-Galloway. Esto pues es también muy preguntado, así que pues hay que acordarnos de esto. También se puede presentar alopecia, acné, infertilidad, ciclos anovulatorios, poliquistosis, obesidad, hiperinsulinismo. Entonces, pues estas son las manifestaciones clínicas. Y en cuanto a su diagnóstico, tenemos que van a haber ciertos criterios que va a ser pues el hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenemia, la oligoovulación y la exclusión de trastornos relacionados. Todo esto para llegar pues al diagnóstico de síndromes de ovarios poliquísticos y pues vamos a excluir estos trastornos, ¿no? Una hiperprolactinemia, pues ya conocemos desórdenes tiroideos, hiperplasia adrenal congénita, síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal no clásica, síndrome de resistencia a la insulina severa. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y excluir pues estos trastornos que podrían padecerse esta enfermedad. También vamos a tener estos criterios de la E, que pues son casi prácticamente lo mismo, nada más que aquí pues vamos a tener el hirsutismo, de igual forma tenemos a la hiperandrogenemia, una disfunción ovárica, ovarios poliquísticos y la exclusión de estos trastornos y de igual forma pues aquí están otros criterios, pero pues son básicamente lo mismo, ¿no? Que encontremos pues datos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Entonces todo esto nos va a dar el diagnóstico de SOPA. Y ya en cuanto a sus auxiliares diagnósticos, tenemos la testosterona total, que esta puede ser normal o moderadamente elevada. Los valores normales van a ser de 60 nanogramos sobre decilitro y pues cuando nosotros nos encontremos con una historia de anovulación crónica y se presenta un paciente con valores mayores a 60 nanogramos sobre decilitro, pues bueno, ya hay que irnos a un SOP. También podemos auxiliarnos con la globulina fijadora de hormonas sexuales menor a 3.4 nanomol sobre litro y también el índice de andrógenos libres que puede ser normal o elevado. Y como ya mencionamos, tenemos que excluir pues otras causas de hiperandrogenismo, como ya mencionamos algunas. Entonces, tenemos que considerar el uso de las pruebas diagnósticas adicionales como parte de un complemento en la valoración para aquellos pacientes donde se sospeche de otra patología, donde nosotros quizás pues no estemos seguros de qué es síndrome de ovarios poliquísticos y quizás estamos pensando en que podría ser otra patología, pues bueno, nos vamos a apoyar de estas pruebas que son los niveles de hormona estimulante de tiroides. Hay que saber pues que tienen un rango de 0.4 a 4.5, la medición de prolactina, que es normal a menor a 30 nanogramos sobre mililitro y pueden estar ligeramente elevadas en mujeres con SOP. La medición de 17 hidroxiprogesterona y esta nos va a servir para descartar hiperplasia adrenal congénita no clásica por deficiencia de 21 hidroxilasa y en caso de que sea menor a 2 nanogramos sobre mililitro, con seguridad nosotros vamos a excluir esta hiperplasia suprarrenal no clásica. Pero en cambio, cuando sea mayor a 2 nanogramos sobre mililitro, pues ya vamos a estar hablando 100% seguras de que se trata de esta enfermedad, de esta hiperplasia adrenal congénita. Y bueno, también podemos medir el cortisol libre urinario o la prueba de supresión a la dexametasona y esta pues para indicarnos un síndrome de Cushing. Entonces, cuando encontremos valores de cortisol en orina de 24 horas, 3 o 4 veces superior a normal, pues vamos a estar hablando de este síndrome de Cushing. También podemos medir la folículo estimulante y la leutinizante como pruebas diagnósticas adicionales. Y bueno, en cuanto a las patologías asociadas, pues vamos a tener, como ya hablamos, la de diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa, la obesidad, desarrollo de aterosclerosis, infarto de miocardio, insulina resistencia.
tenemos que realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa a todas las mujeres con SOP, y en las mujeres pues que comprobemos que tiene intolerancia a la glucosa, pues vamos a realizar anualmente una prueba oral de tolerancia a la glucosa a partir de cuando nosotros diagnostiquemos esta intolerancia. Y en las mujeres con SOP, pues hay que saber que tienen un perfil de lípidos anormal. Va a presentarse elevación de triglicéridos, de lipoproteínas y de baja densidad. Y bueno, algo también muy importante que hay que saber es el síndrome metabólico, y hay que tatuárnoslos, hay que acordarnos siempre de esto, también muy preguntado, y pues es que el diagnóstico de síndrome metabólico pues se va a caracterizar, van a incluir pues el incremento de la presión sanguínea, que sea mayor o igual a 130/85, el incremento en la circunferencia de cadera mayor o igual a 90 centímetros, la elevación de la glucosa en ayuno mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro, la disminución de los niveles de lipoproteínas de alta densidad derivadas del colesterol menor o igual a 50 miligramos sobre decilitro, y la elevación de los niveles de triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitros. Entonces, esto pues caracteriza el síndrome metabólico: incremento de la presión sanguínea, incremento de la circunferencia de cadera, la disminución de los niveles de lipoproteínas de alta densidad y la elevación de triglicéridos. Tenemos que se estima que el 40 al 50% de las mujeres con SOP son obesas. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, que pues hay una alta prevalencia. Y bueno, ya hablando del tratamiento, tenemos que el tratamiento del SOP más eficaz, el de la primera línea, hay que decirlo así, pues es el de perder el peso. Nosotros tenemos que animar a la paciente, hay que decirle, pues usted tiene que perder peso. ¿Por qué? Pues vamos a explicar qué pasa cuando pierde el peso. Pues uno, pues va a reducir el hiperinsulinismo e hiperandrogenismo, también va a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, de la enfermedad cardiovascular. También pues se van a regular los ciclos menstruales, va a mejorar la posibilidad de embarazo si es lo que quiere. Entonces pues es muy importante esta pérdida de peso. Entonces hay que recomendar como intervención pues el uso de dieta y ejercicio. Esto va a ser nuestra primera línea, ¿no? Dieta y ejercicio. Y bueno, ya como mencionamos, pues se va a tratar como se presente la paciente. En caso de que queramos tratar pues hirsutismo, vamos a tratar el hirsutismo. Si la paciente se quiere embarazar, pues bueno, vamos a tratar el embarazo. Entonces, pues vamos a ir viendo los tratamientos. En el caso para tratar ameno o oligomenorrea, tenemos que en las mujeres con SOP pues pueden predisponerse a la hiperplasia endometrial y más tarde al carcinoma, así que pues es recomendable el tratamiento con progestágenos para inducir una hemorragia por deprivación por lo menos cada 3 a 4 meses. Y en las mujeres con oligo o amenorrea por SOP pues no cursan con hipoestrogenismo, por lo que no van a necesitar profilaxis para osteoporosis. Entonces, tratamiento de amenorrea, progestágenos cada 3 a 4 meses. En el caso del embarazo, pues las embarazadas con SOP van a aumentar el riesgo de diabetes gestacional, de la hipertensión inducida por el embarazo, de preeclampsia y de parto pretérmino. Entonces, pues se va a aconsejar el uso de metformina en el primer trimestre de embarazo. Tenemos que la metformina pues va a ser beneficiosa para mejorar las tasas de embarazo clínico y de ovulación. Y pues ya por última instancia pues vamos a tener a la cirugía laparoscópica, y esta pues se va a indicar cuando pues el tratamiento con antiestrógenos pues no sea eficaz. Ahora sí va a entrar esta cirugía laparoscópica. Y bueno, en cuanto al tratamiento del hirsutismo, va a ser con la espironolactona a dosis de 100 a 200 miligramos al día en combinación con anticonceptivos. Pueden ser solas o junto a estos anticonceptivos. Y tenemos que esta espironolactona pues va a competir con los andrógenos en los receptores localizados en la piel y del fibroblasto, y van a producir una limitada supresión de la biosíntesis de andrógenos gonadal y suprarrenal. También vamos a tener el acetato de ciproterona, que va a ser un potente progestágeno de larga acción y va a inhibir la liberación de gonadotropinas y va a competir por la unión de los receptores androgénicos. También vamos a tener flutamida,
que va a ser a dosis de 250 a 500 miligramos diarios, solo o combinado con anticonceptivos orales. Y este pues va a ser un antiandrogénico no esteroideo, y hay que saber que una de sus complicaciones va a ser la hepatotoxicidad, aunque es muy rara, pero pues hay que saberlo. Y también por último vamos a tener a la finasterida, que va a ser a dosis de 2.5 a 5 miligramos, y esta va a ser un bloqueador de la enzima 5-alfa reductasa, que es responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. En el caso de las embarazadas, pues no vamos a indicar esta finasterida por el riesgo teratogénico. Entonces, cuando nosotros tratemos el hirsutismo en el SOP, pues vamos a hacer hincapié en los cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, como ya vimos, como parte inicial del abordaje. Esto es muy importante. Y pues los antiandrógenos van a ser los más utilizados, como ya vimos, en combinación con anticonceptivos orales. Y tenemos que asegurar pues la anticoncepción efectiva para evitar el riesgo de feminización del feto masculino. Tenemos que los antiandrógenos de efecto prolongado deben suspenderse al menos 2 meses antes de buscar el embarazo. Esto muy importante. Y en cuanto al tratamiento de la infertilidad, pues va a ser con el citrato de clomifeno, 50 a 250 miligramos por un máximo de 12 meses. En el caso de que no contemos con citrato de clomifeno, vamos a dar tamoxifeno. Y tenemos que se va a establecer como objetivo del tratamiento pues alcanzar no más de 3 folículos, y tenemos también que minimizar los riesgos de síndromes de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. Y se va a recomendar el uso de la folícula estimulante como abordaje secundario para la inducción de la ovulación. Y aquí podemos ver pues las dosis para realizarlo con la inducción con gonadotropinas, y tenemos que cuando el factor de la infertilidad es la anovulación, pues el citrato de clomifeno va a ser muy bueno. Acordarnos que pues va a ser hasta los 12 meses. Ya de ahí pues lo quitamos. Y bueno, esto sería todo de esta enfermedad, el síndrome de ovario poliquístico. Lo más importante, hay muchos datos que te tienes que acordar, y pues espero que les sea pues de mucha utilidad. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.